Bien chicos, en esta segunda y última parte del tema 10 vamos a estudiar las vitaminas hidrosolubles, ¿bien? Dentro de las cuales está todo el grupo de vitaminas B, lo que se conoce como vitaminas del grupo B, y la vitamina C. Veamos algunas particularidades de las vitaminas hidrosolubles, ¿bien? Como su nombre lo indica, ¿sí? Estas vitaminas se disuelven muy bien en agua. Eso es debido a su estructura química, que tienen grupos polares que le permiten interaccionar con el medio acuoso. Las funciones que tienen forman parte de coenzimas, son por sí mismas coenzimas o precursores de coenzimas necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo. Cuando uno prepara alimentos que tienen vitaminas hidrosolubles, vegetales por ejemplo, y los hierve en un medio acuoso, es normal que gran parte de esas vitaminas se solubilicen en el agua de la cocción, ¿bien? Entonces, una forma de aprovechar todos los nutrientes es, por ejemplo, si uno prepara unas verduras hervidas, también aprovechar el agua de la cocción, como por ejemplo para sopas, caldos, etcétera, ¿sí? Contienen una gran cantidad de vitaminas hidrosolubles. Algunas de ellas, sin embargo, por calentamiento excesivo, se descomponen, ¿sí? Son termolábiles, es decir, que se destruyen por el calor. Entonces, en algunos casos, hay algunos alimentos que se recomiendan no hervirlos por periodos prolongados o directamente tratar de consumirlos crudos, ¿sí? Para aprovechar al máximo su contenido vitamínico. Eh, a diferencia de las vitaminas liposolubles, estas no se almacenan en el organismo, ¿sí? Todo lo que uno consuma en exceso de vitaminas hidrosolubles se va a eliminar a través de la orina principalmente, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber problemas de cuadros de hipervitaminosis como sí puede haberlo con las vitaminas liposolubles, ¿bien? Y bueno, justamente por esta razón, como no se acumulan en el organismo, es necesario sí consumirlas de manera periódica, ¿sí? Diariamente, de ser posible. Bien, según las reacciones químicas del metabolismo en la que participa, se clasifican en vitaminas y coenzimas de oxidorreducción, vitaminas y coenzimas de oxidorreducción y vitaminas y coenzimas transportadoras de grupos. Vamos a ir analizando cuáles pertenecen a un grupo y cuáles pertenecen al otro. Veamos primero entonces las vitaminas que forman parte de las coenzimas. Bien, veamos la primera de las vitaminas que forman parte de coenzimas de oxidorreducción. Es la vitamina B2 o el nombre alternativo es riboflavina. Bien. La estructura de la riboflavina está formada por un anillo, ¿sí? Conocido como anillo de isoaloxacina o aloxacina, son las dos formas tautoméricas que puede presentar, ¿sí? Que tiene unido en uno de sus nitrógenos un derivado de la ribosa, el ribitol, la forma reducida de la ribosa, ¿sí? Un alcohol, el ribitol. Bien. Esta es entonces la vitamina B12 o B2, perdón, o riboflavina. Este compuesto presenta un color amarillo bastante fluorescente, así que es común que cuando uno ingiere suplementos multivitamínicos que contengan riboflavina, hay alguna advertencia eh, en el papelito que viene dentro del suplemento, que dice que no se alarme si cuando esa orina presenta un color amarillo, ¿sí? Ese color amarillo es debido a la presencia de esta riboflavina. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? ¿Dónde los podemos, a través de qué alimentos los podemos consumir la riboflavina? Algunas levaduras, ¿sí? Seguramente ustedes conocen la levadura de cerveza, que es un suplemento que se puede conseguir en las dietéticas, o vegetales de hojas verdes. La carencia de riboflavina puede producir un cuadro de dermatitis, es decir, afección de la piel. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas. Es una vitamina que es muy ubicua en el metabolismo, es decir, está en muchas partes del metabolismo, ¿sí?
y sirve para el mantenimiento de membranas, mucosas, etc. La vitamina B2 o riboflavina va a formar parte de dos coenzimas involucradas en procesos de oxidorreducción. El FMN, flavin mononucleótido, ¿sí? Es un mononucleótido, un nucleótido que está formado por una base nitrogenada, que es el anillo de isoaloxacina. Un azúcar, en realidad este es un derivado de un azúcar, el ribitol, derivado de la ribosa, y el grupo fosfato. Recuerden entonces la estructura de los nucleótidos. ¿Bien? Y del otro nucleótido es la flavin adenindinucleótido, que está formado por el nucleótido de flavina y el nucleótido de adenina, como vimos en la clase anterior. ¿Sí? Aquí se encuentran, esta es la parte activa, ¿sí? de los nucleótidos, que en este caso se encuentran en su forma oxidada y pueden captar electrones como hidruros, ¿sí? Para pasar a su forma reducida en los procesos de óxido, en reacciones que tengan que ver con procesos de oxidorreducción. Otra vitamina que está involucrada en procesos redox es la niacina o vitamina B3, ¿sí? Conocida también como ácido nicotínico. Este nombre por ahí se ha dejado un poco de lado porque hace referencia a da idea de nicotina, y ustedes saben que la nicotina se relaciona con el tabaco, con problemas pulmonares, cáncer, etc. Entonces por ahí, para no dar un concepto que pueda ser tomado como algo perjudicial, es que se prefiere utilizar el nombre de niacina, ¿sí? Bueno, la niacina, ¿sí? La vitamina B3, se convierte en el organismo en la coenzima NAD, ¿sí? O NAD-fosfato. ¿Sí? El requerimiento diario son unos 18 miligramos y puede haber una pequeña síntesis endógena a partir del triptofano, del aminoácido triptofano, aunque esto es insignificante comparado con la cantidad que necesitamos para el buen funcionamiento en el metabolismo. ¿Sí? También se obtiene a partir de levaduras y vegetales. Y la carencia de esta vitamina produce una enfermedad conocida como pelagra o enfermedad de las 3D, que se manifiesta por dermatitis, ¿sí? Afección de la piel, diarreas y demencia. Bien, aquí tenemos una fotografía de una persona que padece justamente esta patología en un cuadro muy avanzado por carencia de la vitamina B3. ¿Sí? En nuestros países, y en los países occidentales, la incidencia de esta enfermedad es sumamente baja debido a que por una ley, la ley 25.630, todas las harinas de panificación, ¿sí? Deben ser adicionadas con algunas vitaminas justamente para evitar esa carencia, ¿sí? Entonces tienen que tener por cada kilo de harina 6,3 miligramos de tiamina, 1,3 miligramos de riboflavina, de la vitamina B2, 13 miligramos de niacina, de la vitamina B3, 2,2 miligramos de ácido fólico, ya lo vamos a ver luego, y 30 miligramos de hierro por kilo de harina. Entonces, de esta manera se asegura el consumo permanente de estas vitaminas a través de un alimento que es sumamente frecuente, ¿no? Las harinas de panificación. Fíjense entonces la estructura que ya la vimos anteriormente. Este es el NAD, ¿sí? La nicotinamida adenina dinucleótido, un dinucleótido que está formado por una parte que es la nicotinamida y la otra que es la adenina, ¿sí? El nucleótido de adenina. Solamente la vitamina B3 niacina es esta parte. El resto de la molécula se puede sintetizar perfectamente en nuestro organismo. Y finalmente, la última vitamina hidrosoluble que está involucrada en procesos de oxidorreducción es la vitamina C, ¿sí? Algunos consideran que no es estrictamente una vitamina porque, si recuerdan el concepto de vitamina, son sustancias que debemos incorporar de manera periódica a través de los alimentos porque nosotros no los podemos sintetizar y normalmente en pequeña cantidad. Sin embargo, en el caso de la vitamina C se requieren grandes cantidades. Aproximadamente 60 a 100 miligramos, ¿sí? Una cantidad muy superior al resto. Por lo tanto, algunos autores dicen que no es estrictamente una vitamina, aunque sí es un compuesto que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, por ese otro lado de la definición, cabría perfectamente el concepto de vitamina.
¿Dónde se lo encuentra? En cítricos, naranja, mandarina, limón, kiwi, duraznos, vegetales de hojas verdes, espárragos, etc. Son muchas las fuentes de vitamina C. ¿Qué sucede cuando hay una carencia, cuando no se consumen las cantidades suficientes de vitamina C? Aparece una enfermedad conocida como escorbuto, que se caracteriza por debilidad, manchas en la piel, ulceraciones y sangrado de las encías, cicatrización lenta de heridas y hemorragias. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la función que tiene la vitamina C es, por un lado, ser antioxidante, ¿sí? En medios acuosos, pero por otro lado, favorece la hidroxilación de la lisina y la prolina, ¿sí? Del colágeno para formar un buen tejido conectivo. Cuando el tejido conectivo es defectuoso porque no se encuentra la prolina y la lisina, que son los aminoácidos principales que forman parte del colágeno, no han sido hidroxilados, ¿sí? Es donde aparecen estos problemas de sangrado de encías, ¿sí? Problemas de cicatrización de heridas, etc. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la estructura del ácido ascórbico o vitamina C, que puede sufrir una reacción de oxidación para dar el ácido L-deshidroascórbico, ¿sí? Y en esta reacción de oxidación es donde justamente reduce a otra especie, que es la que en estos procesos de oxidorreducción. Bien. Veamos ahora las enzimas que nos están quedando, las vitaminas que nos están quedando, que están involucradas en ser transportadoras de grupos. Vamos con la primera de ellas, que es la vitamina B1 o conocida también como tiamina. ¿Sí? En el organismo se forma, se fosforila en esta posición para dar lugar al pirofosfato de tiamina. ¿En dónde interviene la vitamina B1? En la descarboxilación del piruvato. El piruvato, recuerden que es el último metabolito de la degradación de la glucosa a través de la vía glicolítica. ¿Sí? También en reacciones de transcetolasas a través de formación de aldehídos activos. ¿Sí? Interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, haciendo que los mismos puedan liberar su energía. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran? En vegetales, en granos integrales. ¿Sí? Acuérdense que es una de las primeras vitaminas que se conocieron y justamente se encuentran, por ejemplo, en el arroz integral, ¿sí? Germen de trigo, etc. Bueno, requerimientos diarios aproximadamente 1,4 miligramos. Y cuando hay una carencia de esta vitamina, aparece una enfermedad que se conoce como beriberi, ¿sí? Que se manifiesta por afección del sistema nervioso y cardiovascular principalmente. ¿Sí? En nuestro país no es muy frecuente, lo dijimos anteriormente, esta es una de las vitaminas que se incorpora por ley en algunos alimentos como en las harinas de panificación, ¿sí? Por lo tanto es muy rara la carencia, pero sí puede aparecer en países que no consumen alimentos ricos en tiamina, en países que están realmente subdesarrollados o en personas que tienen un nivel alcohólico muy avanzado, que se encuentran muy desnutridos a causa del alcohol y por lo tanto no ingieren la cantidad suficiente o no asimilan la cantidad suficiente de esta vitamina. ¿Bien? Luego tenemos la vitamina B5, conocida también como ácido pantoténico. Esta es la estructura, ¿sí? Y la función principal es que forma parte de una molécula de la cual hemos hablado mucho, que es la coenzima A, que se encarga del transporte de grupos acilos, de unidades de 2 carbonos en distintos procesos metabólicos. ¿Sí? Por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos o de hormonas esteroideas. ¿Sí? También en una reacción en una vía metabólica que van a estudiar más adelante, que es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Bien? Fíjense, aquí tenemos la estructura de la coenzima A. Al principio nos pareció una molécula muy compleja, hoy en día sigue siendo una molécula compleja, pero ahora ya con los conocimientos que tenemos la podemos analizar un poquito mejor y vemos que tiene una estructura que corresponde a un nucleótido. ¿Sí? Aquí tenemos el anillo de la ribosa que está fosforilado en la posición 3' y en la posición 5' con un difosfato o un pirofosfato. Y en la posición 1', en el carbono numérico, tenemos la base nitrogenada, que es la adenina. Entonces esto es un nucleótido de adenina.
A continuación, ese nucleótido de adenina se encuentra unido a través del fósforo, del fosfato, al ácido pantoténico, a la vitamina B5, a esta estructura, y finalmente al beta-mercaptoetilamina, ¿sí? Que tiene un grupo tiol que es el que puede unirse a los grupos acilos para ser el transportador de esos residuos de 2 carbonos. Otra vitamina que tiene funciones también de transportador es la vitamina B6 o piridoxina. Es una molécula ya un poco más sencilla, un anillo aromático con un heteroátomo con nitrógeno, ¿sí? Cuando la coenzima en realidad se encuentra fosforilada, ¿sí? En esta posición, ¿sí? Tiene un grupo fosfato, ¿sí? Y el grupo alcohol se oxida al aldehído correspondiente, que le va a permitir anclarse covalentemente a una proteína, ¿sí? A la proteína que cumpla su función. Los síntomas por la carencia son dermatitis, es decir, afección de la piel, y trastornos psíquicos, ¿sí? Son también bastante raros estas patologías asociadas a carencia de estas vitaminas. Funciones son varias, pero principalmente tienen que ver con el metabolismo de los aminoácidos. Intervienen en procesos de transaminación, ¿sí? De racemización y descarboxilación de aminoácidos, como en la degradación del glucógeno. Luego tenemos la vitamina B7, o también conocida como, bueno, esta tiene muchos nombres alternativos, vitamina B7, algunos la conocen como vitamina B8, la van a encontrar con ese nombre también en la bibliografía, como vitamina H o biotina, ¿sí? Como biotina no da lugar a confusión, ¿sí? La coenzima es la biocitina, ¿sí? Y es un acarreador de dióxido de carbono. Permite la carboxilación del piruvato, ¿sí? Incorpora dióxido de carbono en el piruvato mediado por una enzima que es la piruvato carboxilasa. Se encuentra en vegetales, granos integrales, gérmenes de trigo. Se necesita muy pequeña cantidad, 0,15 miligramos, y parte también es sintetizada por la microbiota del intestino. La carencia por esta vitamina, la carencia de esta vitamina, da lugar a cuadros de dermatitis, ¿sí? Que también es muy raro, pero puede producirse, por ejemplo, en algunos deportistas de elite que consumen, por ejemplo, huevo en su forma cruda, ¿sí? El huevo tiene en la clara hay una proteína que es la virina, que tiene la capacidad de secuestrar, ¿sí? La biotina, entonces no se incorpora normalmente. Pero como les digo, normalmente en personas que no tienen estos hábitos alimenticios de consumir huevos crudos, normalmente es muy rara la carencia de esta vitamina. Dentro de las vitaminas hidrosolubles tenemos la vitamina B9, conocida también como ácido fólico, que va a formar parte de una coenzima que es el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato interviene en la síntesis de las bases púricas adenina y guanina y del aminoácido metionina, y la función que tiene es la de transferir unidades de un carbono, ¿sí? Grupos metilo, metileno, ¿sí? Es necesario para la generación de células sanguíneas y un saludable sistema nervioso, y colabora en el correcto desarrollo del tubo neural del feto, ¿sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? En hojas verdes, en hígado y en levadura, ¿sí? Se requieren cantidades muy pequeñas, de 0,4 miligramos, aunque en mujeres que están embarazadas es recomendable que se les suministre cantidades mayores, suplementos con vitamina B9 o ácido fólico, para evitar una malformación que se puede producir sobre todo en los primeros meses del desarrollo del feto, que se conoce como espina o columna bífida, que es por un mal desarrollo del tubo neural, ¿sí? Bueno, esta es una representación, un dibujo de un bebé con esta malformación, en la cual presenta una espina bífida abierta, un caso bastante grave que puede llegar a producir a parálisis permanente en esa persona. Y bueno, hay algunos casos menos graves, que conocidos como espina bífida cerrada, ¿sí? También la carencia de esta vitamina puede producir un cuadro conocido como anemia megaloblástica,
la cual se manifiesta bioquímicamente. Uno lo puede ver que los glóbulos rojos tienen un tamaño aumentado. Eso quiere decir, eso es el prefijo mega, ¿sí? Quiere decir más grande, ¿sí? Entonces presentan tamaños aumentados, deformes, y no cumplen realmente la función que deberían tener de transporte de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, desencadena un cuadro de anemia. Bien. Y finalmente, la última vitamina hidrosoluble es la vitamina B12, ¿sí? Conocida como acuocobalamina o hidroxicobalamina, ¿sí? Se la aisló inicialmente como cianocobalamina. Aquí en la estructura central había un grupo ciano. Y fíjense que es una molécula bastante compleja, tiene estos anillos formados tetrapirrólicos que coordinan con un catión de cobalto. Además tiene una parte que corresponde a un nucleótido. Bueno, una molécula bastante compleja, y la función que tiene es en mamíferos sirve también para la síntesis de metionina o isomerización de algunos compuestos como metilmalonil-CoA, azoxinil-CoA en algunas rutas metabólicas. Bien. El síntoma por carencia de esta vitamina es anemia perniciosa y produce también neuropatías, es decir, afección de los nervios. Bien, chicos, con esto damos por concluido el tema de vitaminas. ¿Qué es lo importante que tienen que resaltar? Como les dije al principio, cuando comenzamos con este tema, no me interesa que que conozcan las estructuras químicas de estos compuestos, ¿sí? Es imposible que se las estudien, las memoricen. Sí me parece muy importante que conozcan todos los nombres que presentan las vitaminas, ¿sí? Los nombres alternativos, que sepan las características generales en cuanto a solubilidad, en qué tipo de alimentos los podemos encontrar, y que sepan principalmente las funciones que desempeñan y qué sucede cuando hay una carencia de la vitamina, una hipovitaminosis o avitaminosis, o cuando hay un exceso, en el caso principalmente de las vitaminas liposolubles, cuando hay una hipervitaminosis. Bien. Entonces, con este tema ya damos por cerrado todos los contenidos del curso de química orgánica, y bueno, nos encontraremos, espero que pronto, en algún evento presencial. Bueno, que tengan un lindo día, una linda tarde o unas muy buenas noches. Hasta la próxima.